Buenas tardes. En esta ocasión nos está acompañando don Claudio Fuentes. Hay bastante para decir de don Claudio, profesor titular en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, investigador de los procesos políticos en Chile y América Latina, se concentra en el desarrollo de los cambios institucionales, premiado por la Asociación Americana de Ciencia Política, APSA, por su tesis de doctorado, y es Luxic Fellow de la Universidad de Harvard. Fue parte del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción en el segundo gobierno de Bachelet. Y en estos momentos es investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, coordina el Laboratorio Constitucional también en la Universidad Diego Portales. Don Claudio, buenas tardes, un gusto tenerlo con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Le agradecemos que haya venido acá con Daniel y Denise, acá a Micrófono Ciudadano, dentro del movimiento Representación Ciudadana. Don Claudio, entremos en materia. Para que las personas que nos ven vayan instruyéndose un poquito más y entiendan un poco lo que usted está haciendo en este momento. ¿Qué hace exactamente un laboratorio constitucional? Mira, lo que hemos estado realizando desde el año 2017 en adelante fue primero sistematizar todo lo que fue el proceso constituyente del gobierno de Bachelet desde el 2014 hasta el 2018. Adicionalmente empezamos a desarrollar una serie de talleres de formación ciudadana y conversatorios porque pensamos que no es solamente que la universidad tenga que entregar conocimiento a la ciudadanía, sino que también existe un proceso de aprendizaje mutuo entre una ciudadanía activa y una universidad que quiere conocer e investigar y vincularse a la acción pública. Por lo tanto, lo que hemos empezado a hacer son mucho trabajo además del documentar, informar, producir conocimiento, es generar dispositivos que ayuden a la ciudadanía a tomar decisiones. Y por lo tanto hemos estado haciendo talleres, conversatorios y obviamente a propósito del 18 de octubre, nosotros lo veníamos desarrollando hace mucho antes, estalló todo el estallido que hubo, generó una oportunidad para nosotros. Nosotros lo que hicimos fue abrirnos a la ciudadanía y ofrecimos apoyo para muchos sectores, particularmente nos interesaban los sectores populares, en donde nos interesaba interactuar y apoyar procesos de lo que se llamaban los cabildos autoconvocados que se convocaron, y hemos tenido una experiencia en Curicó, en San Bernardo, Lo Prado, también en Maipú, Peñalolén, Santiago Centro, Providencia, Las Condes, o sea, distintos grupos que se contactaron con nosotros y empezamos a generar una relación de apoyo. También hemos ido a muchos colegios, muchos estudiantes que han estado interesados en ese proceso. Perfecto. Interesante. Muy interesante. Don Claudio, muchos comentan que estamos pasando por un ciclo histórico que tiene símiles bastante cercanos en la historia, y nos gustaría saber qué símiles ve usted, porque la historia es cíclica, se va repitiendo, y en qué proceso, en qué momento de ese ciclo nos encontramos. Sí, mira, mi formación original es de historia, precisamente, y efectivamente Chile, yo sostengo, escribí un libro que se llama El Pacto, cuando analizaba precisamente cambios constitucionales en Chile, y efectivamente, como tú dices, yo creo que Chile ha tenido procesos bien cíclicos, políticos, sociales, que se combinan con lo institucional, es decir, la política y la sociedad que se transforma va generando nuevas estructuras de relacionamiento. Una constitución es lo que nos constituye, es decir, los arreglos legales que nos permiten relacionarnos.
A mí el momento actual me reverbera históricamente el periodo 1900-1925. Fue un momento de mucha convulsión social, de mucha fragmentación política. Recuerden ustedes que todo el ciclo de lo que se llamó la República Parlamentaria venía en decadencia, hubo situaciones de crisis de salubridad. La salubridad se convirtió en un tema muy relevante por epidemias que hubo en Chile y en Santiago en particular, y eso generó condiciones de alta pobreza, alta migración campo-ciudad. El modelo extractivista del salitre colapsó, y por lo tanto vivíamos un momento complejo socialmente, económicamente, que fue un ciclo relativamente largo. Los momentos de crisis de representación sociales en Chile han tendido a tener 5, 10 años por lo menos. Ese momento va desde el 22, 23 hasta el 32, que fueron un ciclo de altas y bajas del sistema político, con mucha convulsión social y mucha desorientación de las tendencias políticas, hasta que se estableció la Constitución del 25 y después a partir del 32 que efectivamente comenzó a operar. Por lo tanto, a mí desde esa perspectiva, yo creo que estamos en un momento en ese sentido similar, de mucha indefinición, mucha incertidumbre, no solamente por la situación de la pandemia, sino que por una crisis sistémica de representación, y que esto nos lleva a cuestionarnos sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Y esa pregunta yo creo que es la que está detrás del debate constitucional. Perfecto. Bueno, a propósito de esa similitud entre los ciclos históricos, hoy también somos testigos de un evento histórico también en Estados Unidos. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre lo que está sucediendo en Estados Unidos y el estallido que hubo acá en Chile? O sea, intuitivamente, claro, se parecen muchas de las manifestaciones que hemos visto, la protesta, la irrupción de la violencia, la respuesta del gobierno respecto de la utilización de la fuerza pública y particularmente de las Fuerzas Armadas, lo que se llama la Guardia Civil en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que sí hay algunas diferencias, o sea, y que son significativas. Primero, creo yo que todo lo que es el conflicto social en Estados Unidos vinculado a la exclusión de la comunidad afroamericana es una lógica que venía desde hace mucho tiempo, desde el inicio de todo el periodo del esclavismo en Estados Unidos y en lo que fue la anterior colonia británica, y que ha encontrado momentos de tensión constante durante mucho tiempo. O sea, esto no es que la muerte y el asesinato de Floyd, en este caso, haya gatillado este estallido generalizado, es la secuencia. El gobernador de Nueva York lo señalaba ayer muy claramente. Hay una secuencia de asesinatos y de violencia policial que viene muy recurrentemente en el caso de la población afroamericana, y que se genera la explosión. Entonces, así como la fotografía primera, claro, hay una chispa que estalla y genera una convulsión nacional, que se parece al caso chileno en términos de las respuestas iniciales. Yo creo que la naturaleza del conflicto en ese caso, en el caso de Chile hay alguna similitud con el movimiento indígena.
pero las demandas obviamente son muy diferentes. En el caso afroamericano es por la inclusión en el sistema, en el caso de la población y los pueblos indígenas en particular es por la autonomía y la autodeterminación, es decir, son naturalezas de conflicto distintas. Claro. Ahora hay otro elemento que quizás sí tiene en común, es todo lo que tiene que ver con el manejo de las policías. Aunque en Estados Unidos hay una diferencia significativa que es cada estado tiene distintas policías, es decir, la policía es totalmente descentralizada, el uso de la fuerza, por lo tanto, es a nivel municipal. Piensen ustedes que hay 18.000 organizaciones policiales en Estados Unidos. En Chile tenemos una sola policía nacional. Por lo tanto, el tipo de respuesta del sistema político siempre va a ser distinta porque hay mucha variedad. Hay casos de estados donde la policía tiene una muy buena relación, que la reforma ha sido muy buena, y hay casos en donde ha sido muy negativa, como en Nueva York, como en Chicago, como en Los Ángeles, donde recurrentemente tenemos este tipo de conflictos. En el caso de Chile, ustedes saben, una policía única, nacional, quizás con algunos dilemas similares respecto del control del uso de la fuerza, pero que tiene ciertas particularidades que lo hacen distinto a Estados Unidos. Una idiosincrasias internas. Claro. Don Claudio, el estallido social en Estados Unidos se ha dado con mucha fuerza, con mucha virulencia, lo sabemos, ha habido mucho incendio, hay vandalismo, hay choques con la policía, hay protesta pacífica mayormente, obviamente, pero también tenemos algo de violencia. Y se han dado grandes concentraciones a pesar de la pandemia, a pesar de que Estados Unidos es uno de los países con mayor contagio y mayor cantidad de muertos. Ahora, si esa situación la extrapolamos a Chile, aquí es un país en donde hay muchas cosas que no se han solucionado, que el estallido social quedó en veremos, quedó congelado, pero se están acumulando más problemas ahora en el momento de la pandemia. Entonces, con todo esto, con todo este ambiente que se está dando, ¿podría darse, es posible, un segundo estallido social dentro de la pandemia? En Chile, tú dices. Así es. Sí, porque en Estados Unidos ya está el estallido dentro de la pandemia. Pero aquí los ánimos están retenidos por la pandemia. Pero en la medida en que no se solucionan algunas cosas, puede pasar algo. Sí. Ahí hay una diferencia bien significativa entre Estados Unidos y Chile, y que ha sido bien documentada por algunos estudios, que es lo que se llama capital social. No sé si han escuchado ese término, que es la capacidad que tienen las sociedades de autoorganización. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en Estados Unidos es muy fuerte lo que se llama grassroots organizations, organizaciones de base, ¿ya? Iglesias, clubes, asociaciones civiles, o sea, todo eso es muy, el entramado social de organizaciones es muy potente. Y yo creo que eso explica el nivel de organización y de activismo durante la pandemia. En el caso de Chile, de hecho Chile, cuando uno lo compara con América Latina, los niveles de organización de la sociedad civil son muy bajos. Chile tenemos una fragmentación, una segmentación muy fuerte, y por lo tanto, frente al conflicto social, tenemos estos como estallidos, la gente sale a marchar, pero lo que tú no ves es mucha organización. Lo que tú ves es masas que salen y que cuesta organizarse. La acción colectiva en Chile es muy difícil de realizar. En cambio, en Estados Unidos tú tienes una base. Si te fijas, las organizaciones, cuando tú ves una protesta en Estados Unidos, tú ves ciertos, comillas, temas, organizaciones afros, iglesias, el movimiento gay, el movimiento de mujeres,
o sea, ves un activismo muy organizado. Las iglesias son fundamentales en Estados Unidos en permitir este asociativismo. En Chile es más costoso, eso está más reservado a las clases media y media alta porque es costoso organizarse. Por lo tanto, yo lo que veo en el caso de Chile es que hay oscilaciones más fuertes entre gran estallido y que eso no se convierte en acción. Estados Unidos rápidamente, el segundo, ya estaban hablando en el debate público de, bueno, ¿cómo transformamos la movilización en voto? Rápidamente se va a esa discusión. Y es producto precisamente de la fuerte politización que hay en esa sociedad. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es bien importante para tener de contexto, para comparar con Chile. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que, y comparto lo que Jaime Baza y otros estudiosos han señalado, yo creo que las causas y las condiciones del estallido social en Chile no han desaparecido para nada. Yo creo que la pandemia ha acelerado y ha profundizado ciertas que son fundamentales respecto de lo que fue la demanda a partir del 18 de octubre. El tema del Estado, el tema del acceso a derechos sociales, particularmente la salud, y en tercer lugar, la desigualdad. O sea, cuando uno ve las desigualdades, condiciones que hay para enfrentar una pandemia, el discurso quédate en casa. Algunos podemos quedarnos en casa, pero hay otros que simplemente no pueden quedarse en casa. Esa desigualdad se expresa en la pandemia. Y por lo tanto, volviendo a tu pregunta original, yo creo que una vez que efectivamente pase el ciclo más virulento del coronavirus, yo creo que los conflictos sociales van a seguir porque son estructurales, son permanentes, la desigualdad no se acaba con unas medidas de emergencia de un salario mínimo por 6 meses, es decir, eso, o la entrega de unas cajas de alimento, todo eso no resuelve el conflicto que está latente en la sociedad y que por lo tanto yo creo que sí es factible que se retome la conflictividad social. Ahora, además tenemos un plebiscito que se va a hacer tarde o temprano, pero se va a hacer y que va a politizar muy fuertemente a la sociedad y por lo tanto politizarla en el sentido de un factor de movilización social que lo va a llevar y conducir a un apruebo o rechazo a modelos de sociedad. Y eso es lo que va a estar en disputa en los próximos meses. Perfecto. Sí. Yo lo quiero llevar a otro ámbito, ¿ya? Y me gustaría saber cuál es su motivación para trabajar impartiendo educación cívica en la población a través de sus charlas, conferencias, entrevistas. ¿Qué lo lleva a usted, qué lo motiva a realizar esto y cómo es la acogida o si siente que está la población ávida de estos conocimientos? Bueno, súper interesante la pregunta, Denis, nunca me la han hecho, de hecho, y que me lleva a reflexionar de por qué estoy en esto. Bueno, a ver, yo creo que primero hay una trayectoria personal de dónde vengo, de dónde provengo, etcétera, que me estimula a generar un compromiso con ciertos temas, en este caso el debate constitucional, que es lo que me ha tenido investigando y estudiando y hablando de los últimos 10 años. Yo vengo trabajando desde el año 2008 más o menos el tema con proyectos de investigación sobre el tema. Mi trayectoria personal tiene que ver con de dónde vengo. Yo vengo de una familia en donde mi padre era camionero, mi mamá dueña de casa, o sea, fuimos una familia, mi papá era obrero, y por lo tanto yo fui, junto con mis hermanos, primera generación que pudo acceder a la universidad, a un colegio particular y entré becado, a una universidad pagué crédito fiscal, o sea, hice como la trayectoria que
yo no vengo de una situación de privilegio, y eso me llevó a tener un compromiso social. Yo viví mi educación completa en dictadura, y por lo tanto participé del movimiento de estudiantes en los años 80, fui presidente del centro de alumnos, nunca milité, pero era de izquierda, pero no militaba en esos tiempos, era menos la condición para activarse era menos relevante de qué partido eras. Y bueno, y yo creo que de ahí surgió un compromiso cívico y ciudadano. Hay muchos estudios, de hecho, que muestran que aquello, no sé si aquí alguno de ustedes participó, pero yo creo que no, por la edad. Participaron del plebiscito del 88, quizá Ignacio pudo haber participado del plebiscito. Yo sí participé, sí. Se me nota. Del 88, ¿quiénes? Sí. Ahí, en la historia de los ciclos electorales, hay momentos que demarcan a la vida, y el plebiscito del 88 fue uno de esos momentos. Entonces, la gente que participa de ese ciclo queda como con una identidad muy marcada respecto de ese momento, esa coyuntura. Y eso explica mucho de los compromisos futuros. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo ha sido recibido? Yo creo que esa es la parte que me interesa. De hecho estoy tratando de escribir algo sobre eso, porque a mí cuando se vino el estallido me interesó ver qué estaba pasando en las poblaciones. O sea, me fui a meter no sé, en las juntas de vecinos, a hablar con las señoras, hablar con qué estaba pasando ahí, por qué de pronto el tema constitucional la gente lo agarraba como un tema social relevante, cuando durante 10 años estuvimos predicando el tema y nadie nos pescaba, ¿ya? Yo fui parte del movimiento Marca tu Voto, y en realidad había un segmento pequeño, pero muy de élite que colocaba este tema. Y de pronto socialmente el tema emerge. ¿Y qué me encontré? Me encontré 2 o 3 cosas. Uno, mucha desconfianza. O sea, hay una desconfianza arraigada en la sociedad chilena y que parte desde que uno llega, se presenta y te presentan como, ustedes mismos me tratan de el don Claudio, alguien de afuera, un académico, alguien que más o menos vive en una burbuja y que viene a predicar conocimiento y que sabe mucho, pero que hay mucha desconfianza. De hecho, yo te digo así, en algunos cabildos abiertos, en algunas experiencias me decían, ¿y dónde milita usted? ¿Y en qué partido? Claro, y yo soy de la Católica, tengo un doctorado, todo el resumen que me hicieron ahí, pero por otro lado vengo de San Bernardo, entonces es un bicho raro. Entonces es difícil ubicarme, ¿cachai? Así como, si me llamara Larraín y estudié en la Católica, es fácil ubicarme, pero el estereotipo, ¿cachai? Entonces, yo creo que acá hay una desconfianza arraigada que hay que romper esa primera brecha, o sea, una brecha que cuesta romper porque tú estás marcado, lo que ustedes saben, pues, la pregunta de qué colegio estudiaste, qué universidad estudiaste, dónde vives. Esas 3 preguntas te clasifican. ¿Ya? Y bueno, ese tema justamente que es súper importante retomar de lo que usted está hablando de la desconfianza. ¿Cómo cree usted que pudiésemos superar esa desconfianza? ¿De qué manera pudiésemos nosotros abordarla de manera que se abran espacios democráticos de verdad? Porque si no, obviamente se van cerrando puertas. O sea, yo creo que primero, yo creo que el segundo tema que quería hablar y que tiene que ver con lo que tú planteas, Daniel, tiene que ver con el aprender a escucharse, porque entrar en un diálogo, si yo voy a predicarle a ustedes, oye, esto así, así, así,
y después me voy y les entrego una receta, yo creo que los tiempos actuales ya no están para eso. Yo creo que los tiempos actuales tienen mucho que ver con la posibilidad de vincularse, de empatizar, todo lo que tiene que ver con la empatía, con el saber escuchar. La empatía tiene que ver con el escuchar al otro, con el responder lo que tú me preguntas y no responder lo que yo quiero decir. Esa parte yo creo que en Chile la hemos perdido muy fuertemente, y además que las redes sociales son instrumentos para lo que se llama el sesgo de confirmación, es decir, tú lees lo que quieres leer y dices lo que quieres decir, y punto, y no te mueves de ahí. Entonces claro, yo creo que para superar la desconfianza, el primer paso es aprender a conversar. Y el segundo es aprender a organizarse. Yo creo que el ejercicio que ustedes están haciendo de intentar generar organización es un desafío enorme. Y es enorme porque implica tiempo, implica recursos, implica que entramos en una sociedad en donde cada uno tiene razón, y por lo tanto, como estamos en la desconfianza, uno siempre va leyendo, y como somos una sociedad muy individualista, pensamos que, mira, este está haciendo esto porque él realmente lo que quiere es manejar y manipular y dominar la organización. Sacar provecho. Sacar provecho, etcétera, donde queréis ser candidato a no sé qué cosa, y por lo tanto, entonces se transforma en un problema muy brutal. Si ustedes se fijan, la experiencia reciente, piensen ustedes en el partido de Hamilton, que no se había formado y se dividió. El Frente Amplio se dividió. O sea, tenemos muchas historias de fragmentación, porque hacer organización en donde tú generas procedimientos, en donde genera una lógica de trabajo, es altamente difícil. Y ahí yo creo que hay que aprender, hay formas de hacerlo, de organizarse, por ejemplo, toda esta idea de la representación. En la universidad estamos enfrentados cotidianamente a que las asambleas son percibidas como el único instrumento legítimo para tomar decisiones. Y como hay una crisis de representación, el presidente del Centro Alumno ya no es representativo de la asamblea. Y por lo tanto, el espacio de la asamblea es el espacio de decisión en donde, de hecho, hay rotación de los representantes. O sea, hay vocerías, no representantes, hay vocerías. Claro. No sé si han escuchado toda esta historia. Sí. Y por lo tanto, para los tiempos actuales, esto se convierte en algo totalmente inasible. O sea, una asamblea no puede estar en permanente decisión. Tú tienes que aprender a delegar, pero aprender a delegar es aprender a confiar. A confiar, justamente. Y eso te obliga a tener mecanismos de control o de accountability, control social en el buen sentido, en el sentido de que yo me hago responsable de mis decisiones y yo hago una entrega a ti de para lo que fui mandatado. La crisis de representación en Chile se da a nivel micro en un centro de alumnos, como a nivel macro en un diputado o un senador. ¿Cómo o tú resuelves eso? O en la presidencia, claro. En donde tú tienes que volver a tratar de que el representante rinda cuenta y sea el vocero o el que tú me das un mandato para representarte en un ciclo democrático. Ese vínculo tiene que reestudiarse y tomarse. Don Claudio, nosotros tenemos en este programa lo que llamamos una pequeña tradición, que es el bonus track. El bonus track son unos conceptos, nombres, conceptos, ideas cortitas, a las cuales necesitamos una respuesta suya, cortita, precisa, concisa, al hueso, lo que le salga.
sin pensarlo mucho, ¿ok? Eso sería. La primera la va a dar es, él, ¿sí? La primera es, ¿qué le dice, qué se le viene a la cabeza cuando le decimos Constitución Política de la República de Chile? Se me viene a la cabeza la idea de un marco que define el cómo queremos convivir. Perfecto. Sigo yo. Plebiscito. Plebiscito, la oportunidad histórica de que por primera vez en la historia de Chile la ciudadanía pueda decidir si quiere o no quiere una nueva constitución. El siguiente sería Sebastián Piñera. Un empresario que se convirtió en presidente, pero que tiene muy poca legitimidad social. Perfecto. ¿Y reducción parlamentaria? Tema reciente. Una idea muy cuestionable a ver, pero reducción parlamentaria, ¿en qué sentido? ¿De la cantidad de parlamentarios que hay en el país? Cantidad de parlamentarios, justamente. Cantidad de parlamentarios. Yo encuentro que es una idea, una mala idea, porque la representación tiene que estar en relación a la cantidad de población que tú quieres representar. Y mientras más pequeño es el Congreso, mayor es la cantidad de población que tú vas a representar, y por lo tanto se pierde el vínculo entre el pueblo y el representante. Se hace más elitista, de hecho, la representación. Claro. Política inútil. A ver, yo creo que en general la política, a ver, primero, todo es política, a mi juicio. Yo soy cientista político, por lo tanto yo encuentro que lo privado y lo público es político, todo es político. Y por lo tanto, a mi juicio, no hay política inútil. Listo. Muchas gracias, Don Claudio, muchas gracias por su tiempo, por sus respuestas. Yo pienso que le vamos a sacar el jugo a todos los conceptos que usted nos ha vertido. Agradecemos de verdad que haya estado con nosotros, Denis y Daniel, aquí en Micrófono Ciudadano. Muchas gracias, don Claudio. Oye, gracias a ustedes, y que les vaya muy bien. Estamos bien. Muchas gracias. Esperamos tenerlo para otra, para otra ocasión. Encantado. Listo, que estén bien. Gracias. Adiós. Chao. Chao, chao.